Queridos televidentes, una vez más es un gran honor y un gran placer estar con ustedes. Muchas gracias por tomarse su tiempo en sintonizar Telepaz y a través de este ciclo de conferencias del principio divino transmitirles los elementos que lo ayudarán a poder prosperar tanto espiritual como materialmente en su vida individualmente, igual que en su matrimonio y en su familia. En esta segunda parte vamos a analizar algo sumamente importante. Como ustedes pueden ver ahora en su pantalla, en la primera conferencia fundamentalmente hablamos del ideal de Dios. Y si ustedes recuerdan, enfatizamos la importancia de ese primer diálogo entre Dios y Adán y Eva, que fue registrado en el primer libro del Génesis, capítulo 28, las llamadas 3 grandes bendiciones. Posteriormente, hemos visto que hubo una caída. Hemos visto la pérdida de este ideal. Somos conscientes, lamentablemente, que no vivimos en el reino de los cielos. No vivimos en ese mundo de amor, de paz, de armonía que todos deseamos universalmente. Y tercero, el curso de la historia de la restauración que Dios fue trabajando para establecer este ideal. De estos 3 puntos entonces que usted ve en su pantalla, ahora vamos a analizar el segundo, es decir, la caída del hombre. Una de las preguntas que quizás usted se ha hecho o conoce a personas que se han hecho este interrogante es: si Dios es nuestro creador y su ideal es eterno e incambiable para realizar un mundo de amor, de paz y felicidad, si ese es el ideal de Dios, quien es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, la pregunta es entonces: ¿por qué el mundo es un lugar de sufrimiento y tragedia tan diferente al plan divino original? Es decir, si nosotros vemos que Dios es el creador, cuya esencia, dijimos, es su corazón, donde en Dios hay solamente amor, hay bondad, hay paz y armonía. Estos son todos elementos 100% conectados a Dios, atributos que emanan de Dios. Pero si Dios tiene esos atributos de amor, de bondad, de paz y de armonía, y después comienza todo el proceso de la creación, y aparecen los seres espirituales con los ángeles, aparecen las partículas, los átomos, las moléculas, las plantas, los animales, el primer hombre y la primera mujer. Y luego continúa la historia humana y vemos que, por el contrario, en el efecto encontramos odio, maldad, hay guerras, conflicto. ¿De dónde proviene todo esto? Si todo parte de Dios, que es la causa, el origen, y dentro de Dios no encontramos ni odio, ni resentimiento, ni maldad, ¿cómo puede aparecer en el efecto? Esta es una pregunta fundamental. Y estoy seguro que si usted no se la ha hecho, ha conocido gente que se ha hecho esta pregunta, sobre todo cuando suceden tragedias, ante la pérdida de un familiar, ante alguna injusticia, un hombre que se está violando a una niña, alguien que mata a sangre fría, genocidios. ¿Cómo puede suceder esto? ¿De dónde viene? En esta conferencia en particular que vamos a ver ahora, vamos a analizar exactamente por qué el hombre tiene una naturaleza contradictoria. Así como está en el ejemplo de esta taza. Una taza es creada con un propósito, que pueda contener el líquido. Pero si esa taza tiene un agujero, todo el líquido que podemos incorporar se va a perder. Es decir, si hay un propósito contradictorio, no va a cumplir el verdadero ideal de su creación esa taza.
Lo mismo sucede con el ser humano. Vemos esta naturaleza contradictoria. Porque el propósito de la taza es contener el líquido, pero por el fondo lo derrama. El hombre sucede lo mismo. Por eso necesitamos tomar tiempo para analizar en detalle dónde comenzó el mal, dónde se originó, dónde apareció por primera vez estos síntomas de que hay algo que está lejos del ideal de Dios, lejos de la naturaleza de Dios. Y entendemos, como lo dice aquí en la pantalla, de todas las investigaciones que el hombre puede hacer, esta es la más importante. Yo voy a compartir entonces con usted ahora, de nuevo, le repito, no es una clase bíblica, no es una conferencia de teología o de religión. Yo voy a compartir con ustedes uno de los secretos más importantes de la historia. ¿De dónde apareció el mal? ¿Dónde comenzó? El origen y la raíz del pecado. Los acompaño entonces a que presten mucha atención en estos próximos contenidos. El antropólogo americano Richard Heinberg sostiene lo siguiente, que la gente en cada época y cultura ha insistido que el mal tiene una causa específica. Es decir, no es original, natural, de que exista esta maldad, esta naturaleza de mal en el ser humano. Y continúa el antropólogo diciendo, la naturaleza humana no es del todo natural porque ha sido distorsionada por algún error o fallo fundamental que se ha perpetuado de generación en generación. ¿Qué quiere decir con esto Heinberg? Que originalmente el ser humano es de bondad, es creado por Dios. Dios solo crea bondad, solo crea por amor, hay armonía, hay belleza. Algo pasó en la historia de la humanidad, sostiene Heinberg, entre otros, que ha cambiado esa naturaleza del hombre, ha creado este conflicto, ha distorsionado esa realidad original que provenía de nuestro amado Padre Creador. Y si hacemos entonces una radiografía de la situación actual del hombre y la mujer, existe una contradicción. Todo hombre y toda mujer que proviene de esa caída. Porque hoy en día hablamos de 6.000 millones de habitantes. Pero ¿cuántos sexos? Son 2 sexos, el varón y la mujer. A través de esta dinámica, como vimos antes, de dar y recibir, existe la especie humana. Y a medida que vamos atrás en la historia, nos damos cuenta de que había menos personas. Los censos revelan 10 años, 20 años, 100 años, 200. Atrás en la historia había menos cantidad de personas. Entonces sí, solamente existe masculino y femenino, varón y mujer. Si vamos hacia atrás en la historia, llegamos a la conclusión de que provenimos de un hombre y de una mujer. Todos. Entonces tenemos que analizar profundamente qué sucedió en el comienzo de esa historia, en el comienzo de esa pareja, la relación de esa pareja, porque de ahí venimos todos los seres humanos. De la relación entre Adán y Eva provenimos cada uno de nosotros. Entonces, mirando nuevamente en la pantalla, vemos esta contradicción, que, repito, no es original. Por un lado tenemos dentro de nosotros mismos una fuerza, algo que nos lleva a hacer el bien. Incluso escuchamos la voz que nos lleva a hacer las cosas por el bien de otros, por el bien de los demás. Pero por el otro lado a veces encontramos otra voz que nos alienta a hacer cosas que sabemos que no están bien. Cuando uno se encuentra en una situación en la cual se da cuenta que no está bien, escucha algo ahí que le dice que esto no está bien. Y un ejemplo muy claro que quiero compartir con ustedes, como lo he hecho anteriormente, porque sucede a diario, nos ha sucedido de alguna u otra manera, o conoce a algunas personas que han pasado por esto. Uno ha trabajado, se ha esforzado duramente a lo largo del día y está agotado.
Llega al final del día y lo que uno quiere es encontrar un asiento para estar cómodo y llegar a su casa a destino de una manera para recuperar esas fuerzas que han sido gastadas a lo largo del día. Y uno está parado ahí esperando al bus, deseando de tener ese lugar vacío. Finalmente llega, sube y encuentra que el asiento que está detrás del conductor, del chofer, está vacío. ¿Qué hace uno? Uno está muy agradecido. Y hasta puede estar muy agradecido a Dios. Gracias, Padre Celestial, Dios mío, tú sabes mi situación, mis dificultades, siempre me das una mano cuanto más te necesito, aún en estas pequeñas cosas. Entonces uno va y se sienta. Entonces toma asiento y se siente muy cómodo, pensando que va a tener 30, 40 minutos de viaje. Pero ¿qué sucede? En la primera parada, no en la segunda, no en la tercera, en la primera instancia que se detuvo el bus, está subiendo por la escalera una mujer embarazada, o un abuelito, una abuelita, alguien que evidentemente necesita de este asiento. Y a muchos, ¿qué les pasa? Apenas ven a esa persona que necesita el asiento, enseguida viene una reacción inmediata, les viene el sueño de súbito. Se hace el dormido. Cada vez que yo comparto este ejemplo veo que mucha gente se ríe y se siente identificado con esto. Algunos quizá no les viene el sueño de súbito, pero cuando ven que alguien necesita el asiento, se dan vuelta, comienzan a mirar así como que no han visto a esta persona que necesita el asiento. Ahora, ¿qué pasa dentro de esa persona que no quiere dejar el asiento? Por un lado hay una voz, y es una voz muy concreta que dice: levántate, déjale el asiento, ¿no ves que es una mujer embarazada? Y por el otro lado hay otra voz que le dice: no, tú quédate ahí, trabajaste todo el día, estás cansado, deja que otro que no ha trabajado, que no ha hecho nada, se levante, tú descansa. No, levántate, déjale el asiento, por favor. No, descansa. Y está así. Esa contradicción que está en nosotros, como lo refleja muy bien en su pantalla. Usted ahí, en estos momentos, va a ver que está, por un lado, ese deseo que a través de una acción buena, siguiendo la mente original, nos lleva a la felicidad. Y por el contrario, no nos sentimos bien. Por eso cuando nos levantamos, cuando pese a que estamos cansados, pese a que estamos agotados, aún así, pensando en el bien de esa persona que lo necesita, nos ponemos de pie, ¿cómo nos sentimos? Esa señora embarazada o ese abuelito, abuelita, nos da una palmada en la espalda y nos dice: muchas gracias, que Dios te bendiga. Uno se siente muy bien, pese a haber hecho el sacrificio. Pero ¿por qué esta contradicción? ¿De dónde existe? ¿De dónde viene? En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 7, del versículo 19 al 25, hace una confesión pública, remarcando su terrible contradicción. Si ustedes me acompañan, y yo los invito a que abran su Biblia, que siempre nos va a acompañar a lo largo de este ciclo de conferencias, y vamos a analizar en detalle, porque ya no es Juan o María, fulano o mengano, es el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, donde confiesa lo siguiente. Dice así: de manera que yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mire de nuevo esta imagen en su pantalla y ponga en esta persona al apóstol Pablo. Y él dice: no hago el bien que quiero. ¿Ven? A la izquierda de su pantalla, no hago ese bien que quiero, más el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, dice el apóstol Pablo, si hago aquello que no quiero,
Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El apóstol es muy sincero. Él en el camino a Damasco, como ustedes saben, se cae del caballo, ve una luz y se le aparece Jesucristo y le dice, ¿por qué me persigues? Él estaba persiguiendo a los cristianos. Él estuvo presente cuando apedrearon al primer mártir cristiano, que fue San Esteban. Él era un judío militante que odiaba a los cristianos. Y él tiene esa profunda experiencia y cambia. Y recibe al Espíritu Santo y comienza a predicar. Y lo único que quería hacer en su vida es transmitir las buenas nuevas, es transmitir el Evangelio. Pero sin embargo él le escribe a los romanos y le dice a la iglesia, yo tengo una contradicción terrible, quiero hacer el bien, quiero mañana, tarde y noche, solamente quiero hacer el bien, solamente quiero hacer la voluntad de Dios, del Señor Jesucristo. Pero hay algo a mí que me lleva, hago mal, cometo pecado. El apóstol Pablo está confesando que comete pecado pese a su amor a Dios, pese a su conocimiento de los evangelios. Y continúa diciendo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, es decir, su espíritu, me deleito en la ley de Dios, regocijo en la voluntad de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela, hay una lucha, hay una contradicción, se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y culmina diciendo, miserable de mí. Repito, este es el apóstol Pablo, San Pablo, discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y si él ha tenido esa contradicción, ¿qué podemos decir de todos los demás? Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Si usted ve en la pantalla, cuando él dice que se deleita en la ley de Dios, y hay algo que lo lleva a la ley de Dios, viene de su mente original, que es esa partecita que tenemos de Dios. Todos. Por eso hay esperanza. Porque aún el peor de los malvados tiene, aunque sea una semillita pequeñita de su mente original, que viene de Dios. Hay esperanza. Pero por el otro lado tenemos esta mente caída, esta mente mala que nos hace una mala dirección que viene de Satanás. Entonces todo hombre y toda mujer que ha descendido de Adán y Eva posee esta contradicción. Por más que haya recibido el bautismo, por más que vaya a leer misa o al culto todas las semanas, y aún que lea todos los días las Santas Escrituras. Entonces, para poder resolver esta contradicción, necesitamos entender la causa. Cuando nosotros nos encontramos con un problema, por ejemplo, usted está con un dolor muy fuerte en el abdomen, muy fuerte, ya no sabe qué hacer, toma los remedios, no es suficiente, ¿a dónde va? Al médico. Y el médico lo revisa. ¿Por qué el médico está buscando en su cuerpo algo determinante? Porque él sabe el efecto. Él sabe que usted tiene un dolor muy fuerte, pero no sabe la causa. Y a menos que el médico encuentre la verdadera causa, no va a poder resolver su dolor. Es más, si el médico se equivoca en su diagnóstico, como ha sucedido lamentablemente muchas veces, en vez de darle el remedio adecuado, el tratamiento adecuado, le da algo equivocado. Y usted no solamente sigue con el dolor, sino que incluso está peor. Por eso, para resolver este problema, este dolor que no pasa por lo físico, sino por lo espiritual, debemos conocer la causa. Al encontrar la causa, vamos a resolver el problema a través del remedio y el tratamiento necesario. Por eso vamos a ver ahora entonces el origen del pecado. ¿Cómo comenzó todo? Y para eso quiero recordarles el primer diálogo, que es fundamental, que Dios tiene con Adán y Eva. En el Génesis 1:28, donde se registran estas tres grandes bendiciones, Dios le dice a Adán y Eva qué es lo que ellos sí debían hacer. Fíjense que si ellos cumplen su parte de responsabilidad, cumpliendo lo que Dios les dice en el Génesis 1:28, es felicidad, es la vida eterna garantizada. Dios se los dijo.
sean fructíferos, multiplíquense y dominen la creación. Si van por ahí, hijos míos, yo como Padre Creador les garantizo su felicidad, su vida eterna. Segundo diálogo, sumamente importante, Génesis 2:17. En este caso es diferente. Si bien Dios vuelve a hablar con Adán y Eva, aquí Dios les dice qué es lo que no deben hacer. Mas del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque día que de él comieres, ciertamente morirás. Como ustedes ven entonces en la imagen, Dios le dijo, no lo hagan, porque si ustedes lo hacen, van a morir, van a ser infelices. Como ven entonces, Dios, como Padre, cumpliendo su parte de responsabilidad, les dice a Adán y Eva, por acá sí, hijos, serán felices, por acá no, van a ser infelices. Dios le mostró claramente el camino a Adán y Eva. ¿Qué es lo que debía hacer? ¿Y por qué cayeron? ¿Qué pasó en el comienzo de la historia? Una pregunta fundamental que tenemos que hacernos es, la historia que vemos en la Biblia, en el Génesis, donde aparece un árbol de la vida, un árbol del conocimiento del bien y del mal, con su fruto, Adán, Eva, una serpiente. Este relato en el Génesis, especialmente el fruto, que fue el factor de la tentación más importante, ¿es algo literal o es algo simbólico? Y repito, esta es una pregunta fundamental. ¿Por qué? Porque es el comienzo de la historia, mis queridos amigos. No estamos analizando teología, religión, no. Vamos a volver atrás en la historia. Es como si estáramos en la máquina del tiempo. Yo recuerdo que había una serie, por lo menos en Argentina, donde yo vengo, se llamaba El Túnel del Tiempo. Eran dos jóvenes que a través de una máquina se transportaban tanto al pasado como al futuro. Para que podamos entender verdaderamente qué sucedió en el comienzo de la historia, los invito a hacer ese viaje. Vamos a ir para atrás, vamos a ponernos en ese lugar, en el jardín del Edén, donde estaban Adán y Eva, donde existía el huerto, donde estaba toda la creación para ellos, y donde aparece una serpiente y los tienta. Primero tienta a Eva, quien cae en esa tentación, y después es Eva quien tienta a Adán, quien también cae. Ambos comieron del fruto prohibido. Vamos a analizar esa historia con lujo de detalles y a discernir y a poder descifrar tantos misterios que posiblemente usted se haya hecho esta pregunta, como yo me la hice años atrás. Veremos entonces, la primera de todas ellas es si el fruto que estaba en ese árbol del conocimiento del bien y del mal era algo literal o era algo simbólico. El famoso psicoanalista Carl Jung comprendió que estos relatos bíblicos no eran meramente una superstición o un mito, sino eran importantes revelaciones de una verdad más allá de la comprensión de la mente racional. Este es un psicoanalista que viene después de Sigmund Freud, alguien que no pasa por lo religioso, no pasa por lo espiritual o lo teológico, analizando la realidad de la mente humana. Él llega a esta conclusión. Son revelaciones que van más allá de la comprensión de la mente racional. Y continúa. Para yo, eran expresiones simbólicas de la memoria colectiva de la raza humana, un tesoro de secretos de nuestra mente inconsciente colectiva que nos habla de nuestro pasado como personas. Es decir, este psicoanalista sostiene claramente que eso que ha sido revelado es algo que sucedió en el comienzo de la historia y que ha afectado de generación en generación hasta nuestros días. Por eso, para poder comprender la historia y el origen del mal, el origen del pecado, el origen del egoísmo, el origen de todo aquello que ha llevado al conflicto y al sufrimiento en la historia de la humanidad, debemos descifrar esta historia.
Y la primera pregunta entonces, como les decía, ¿es esto simbólico o es literal? Sostenemos entonces que el fruto es simbólico. Hay razones claras por las cuales entendemos de que no se trata de algo literal, de algo físico, de una manzana, la cual Adán y Eva mordieron, comieron y los llevó a la muerte. No, es un símbolo. ¿Y qué quiere decir que es un símbolo? Como muchos pasajes que vemos en las Escrituras. Por ejemplo, en Mateo 13:34, nuestro Señor Jesucristo registra que dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese periodo de su ministerio público, Jesús solamente hablaba a través de cuentos, a través de símbolos, a través de alegorías. Hay muchísimos pasajes en la Biblia que tienen una historia, con un significado muy profundo. Todo lo que está en las Escrituras es expresión de la verdad. Todo es palabra de Dios. Todo es enseñanza de Dios. Pero debido al nivel intelectual, emocional y de corazón que el hombre ha ido creciendo a lo largo de la historia, el mensaje fue cambiando. Si ustedes recuerdan en la conferencia anterior, yo les dije que cuando yo tenía 8 años, le pregunté a mi papá cómo había nacido. Y él me contó la historia de la semilla que él plantó en el ombligo de mi mami, y ahí brotó un repollo. Y me contó una historia para entender de qué manera yo había nacido. Lo mismo sucede con las Escrituras. Hay 2 puntos cruciales en la historia de la humanidad. Y una vez más quiero enfatizar esto, porque debemos entender el corazón de Dios, la relación entre Dios y ese primer hombre y esa primera mujer. Si ustedes recuerdan, en el Génesis 1:28, Dios le habla por primera vez a Adán y Eva y le dicen lo que debían hacer, que les iba a llevar a la felicidad. Por el otro lado, en el Génesis 2:17, Dios les dice lo que no deben hacer. Si ellos no comen, van a vivir, van a ser felices. Pero del mismo momento en que ellos comen, van a morir. Leemos en el Génesis 2:17. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Es importante? Es muy importante. Recuerde, 2 diálogos en el Génesis. Génesis 1:28, las 3 bendiciones. Génesis 2:17, lo que no debían hacer. Dios les dice: mas del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El mismo día, en el mismo momento que ustedes hagan eso, van a morir, hijos míos. Es el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque está preocupado por sus hijos. Ellos estaban entrando en la adolescencia. Vimos en la conferencia anterior, para que se cumpla la voluntad de Dios, está la responsabilidad de Dios de decirnos qué debemos hacer, de decirnos qué no debemos hacer. Y ahí nace la responsabilidad humana. Si cumplimos la responsabilidad, nuestra parte de responsabilidad, de acuerdo a la palabra de Dios, hay bienestar, hay prosperidad. De lo contrario, hay sufrimiento. Entonces Dios les habla, queda en ellos, y la pregunta es: ¿este fruto que está en este árbol del conocimiento de la ciencia, el bien y el mal, es literal o es simbólico? El principio divino nos enseña que es simbólico. Es decir, hay un mensaje, hay algo importante detrás de esa historia que comienza con este fruto. ¿Por qué decimos que es simbólico? Primero, porque Dios es un Padre de amor. Es decir, yo como padre, por ejemplo, yo jamás pondría al alcance de mis hijos algún veneno contra las ratas, contra las cucarachas, que pudiera causar la muerte a mis hijos. Lo pondría ahí al alcance de ellos, se los mostraría y le diría: ustedes pueden tocar todo lo que quieran, pero esto no lo toquen porque se van a morir. No, como padre de amor, preocupado por la felicidad de mis hijos, directamente lo pongo en un lugar completamente inalcanzable para ellos. Dios, como Padre de amor, no pudo haber puesto en el jardín del Edén algún fruto literal que llevara a la muerte de sus propios hijos. Segundo, las propias palabras de Jesús.
en Mateo 15:11, donde él dice: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, más lo que sale de ella. Eso contamina al hombre. Es decir, no es una manzana, una banana, una pera, lo que realmente va a contaminar espiritualmente al ser humano. Tercero, no es una prueba. Algunos consideran que fue la prueba que Dios puso para ver si sus hijos iban a responder o no. De nuevo, jamás un padre de amor, una madre de amor, va a arriesgar la vida de sus hijos tan solo para saber si ellos eran obedientes o no. Jamás. Cuarto, el fruto no vale más que la vida. Fíjense que Dios les dijo claramente: el día que ustedes coman, ciertamente morirán. O sea que ellos sabían claramente, lo vamos a ver adelante, con más detalles, cuando viene la serpiente y le habla a Eva, que Eva le dice claramente a la serpiente: no, Dios dijo que no podemos comer porque vamos a morir. O sea que Adán y Eva, por el solo hecho que Dios les hable y le transmite su corazón, esto nos indica que ellos ya estaban capacitados, intelectualmente, espiritualmente, para entender a Dios. Ellos sabían que si lo hacían iban a morir. Así que aún sabiendo que tomando esa decisión iban a morir, el deseo de experimentar eso fue mucho más grande que su propia vida. Y por último, el pecado es heredado a través del linaje de sangre, como vimos en el comienzo, como manifiesta el apóstol Pablo. Ahí hay algo que se ha transmitido de generación en generación. Es como el VIH. Si un papá y una mamá tienen el VIH y tienen relación, ese bebé, quiera o no quiera, nace con el virus. Es transmitido de generación en generación. Vemos una historia desde la caída de Eva, aún en la primera familia. El primer hijo, Caín, mata al segundo hijo, Abel. Sangre, homicidio. En esa primera familia. Discordia, odio y resentimiento. Por lo tanto, no es un fruto literal, es un símbolo. Y es difícil entender claramente, dentro de esta historia, qué simbolizaba el fruto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero sin embargo, es mucho más fácil analizar el otro árbol que estaba al lado del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que era el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque tenemos varios pasajes bíblicos que nos describen qué simbolizaba este árbol de la vida. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Leemos, por ejemplo, en el Génesis 2:9, la esperanza de Adán era alcanzar el árbol de la vida. Era el deseo propio mismo de Adán, antes de caer, poder alcanzar el árbol de la vida. Porque si ustedes recuerdan, ellos después de la caída son echados. Y Dios pone querubines. Y ya Adán no tiene acceso a ese árbol de la vida. Lo mismo como la esperanza en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, en Proverbios 13:12, explica claramente que la esperanza prolongada enferma el corazón. El árbol de la vida es el deseo cumplido. El árbol de la vida es el anhelo, no solamente de Adán antes de la caída, también del pueblo de Israel. Y también lo encontramos en los hombres del Nuevo Testamento. En Apocalipsis 22:14, en la revelación dada al apóstol Juan, dice: bienaventurados los que laven sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la gran ciudad. Tener derecho, poder alcanzar ese árbol de la vida. Entonces, una vez más nos hacemos esta pregunta. Y les recuerdo, no se olviden que usted es Adán, que usted es Eva. Entonces, volviendo atrás en la historia, uno está en el jardín del Edén, con toda la creación, con todo el universo. ¿Qué era lo que Adán más anhelaba? Porque es muy diferente a nuestra situación de hoy, donde tenemos preocupaciones materiales concretas. Y uno tiene que tener un trabajo para conseguir dinero, para mantener a su familia, etcétera, etcétera. Adán no estaba preocupado por la desocupación y el desempleo. ¿O sí? No. Todo a su alcance, todo preparado para su satisfacción y su necesidad externa.
Entonces nos preguntamos, ¿eran las posesiones materiales? ¿Era el deseo de poder? No, ya lo tenía todo. Fama, prestigio, absolutamente. Entonces, ¿qué era lo único que Adán anhelaba alcanzar en su vida? Era solamente la perfección. Recuerdan ustedes la primera bendición, y le estoy haciendo un examen. ¿Cuál era la primera bendición que Dios le había dado a Adán y Eva? ¿Qué es lo que ellos debían hacer? Debían unir su mente y su cuerpo absolutamente centrados en Dios para alcanzar la perfección, la madurez del carácter. Ese era el deseo fundamental de Adán, alcanzar la perfección. Por lo tanto, este árbol de la vida, representando en esta historia del Génesis, significa al hombre que realiza el propósito de la creación, el Adán perfeccionado. El árbol de la vida representa simbólicamente a ese Adán en su estado de perfección. Por eso leemos una vez más, en su pantalla tiene tanto Adán, el primer hijo de Dios, como Jesús, el segundo Adán, el segundo hijo de Dios, como el Señor de la segunda venida. Tenían ese deseo de poder ser la sustancialización, el reflejo visible del Dios invisible. Entonces la pregunta es, si el árbol de la vida representaba al Adán, ¿qué simbolizaba o representaba el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal? Obviamente que a Eva. Solamente estaba Eva al lado de Adán. Pero fíjense que acá tenemos una diferencia. En el caso de Adán era el árbol de la vida, la esperanza a cumplir. Nada más. En el caso del árbol del conocimiento de la ciencia, habla del bien y del mal. Es decir, representa a la mujer ideal, pero antes de la caída. Es una diferencia muy importante. Por eso entendemos que la simbología de la caída expresa, como sabemos, el fruto. Dentro del fruto está la semilla. Y como habíamos visto en la conferencia anterior, en la semilla está el diseño y es a través del fruto que se reproduce y se multiplica la especie. Es decir, que si el árbol del conocimiento de la ciencia y el mal representa a Eva en su periodo antes de la caída, el fruto representa el amor de Eva. De esta manera, entonces, podemos dilucidar esta encrucijada de miles de años, de muchos teólogos, de muchos historiadores, que se han preguntado, ¿qué ha simbolizado esta historia en el jardín del Edén? Entonces tenemos a Adán, tenemos a Eva, con su posibilidad de ir por el bien o ir por el mal, y después tenemos la historia de la serpiente, que también es un símbolo. Nadie ha visto en ningún zoológico ninguna serpiente, ninguna víbora que hable con los hombres. Sin embargo, así está registrada. Entonces, ¿quién es esta serpiente? ¿A quién está representando? Vamos a ver algunas de las características fundamentales de esta serpiente, como usted puede ver en su pantalla. Uno de los puntos claves de esta serpiente, para entender quién era, podía comunicarse con el ser humano. ¿Habló la serpiente con Eva, sí o no? Habló. ¿Podía tener ese dar y recibir con la especie humana? Sí. Segundo punto, conocía el mandamiento de Dios. Lo vamos a ver en más detalles, pero recuerdan que la serpiente le dice a Eva, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún fruto del huerto. Él sabía claramente el mandamiento de Dios. Tercero, en el Apocalipsis 12:9 habla de esta serpiente antigua. Vamos a leer. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Cuál es la serpiente antigua? La serpiente del Génesis, la serpiente del comienzo de la historia, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, no a algunos. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, que esta serpiente originalmente se encontraba en la tierra, tiene un nombre bien definido, esa serpiente antigua es el diablo, es Satanás, y desde el cielo fue arrojado a la tierra con sus ángeles. Cuarto punto, originalmente vivía en el cielo. ¿Qué es el cielo? No hablamos de algo literal, no hablamos del firmamento desde el punto de vista material.
El cielo, como sabemos muy bien, representa la esfera, el ámbito de Dios. Es decir, que esta serpiente en el comienzo de la historia estaba junto con Dios. Era un ser de bondad. Quinto, era capaz de tentar al hombre. La serpiente, una víbora, no puede tentar al hombre literalmente, pero este ser vino a tentar, es decir, vino a ofrecerle un camino por el cual el hombre y la mujer no deberían haber ido nunca. Tenía esa capacidad, tenía ese potencial. Y en último, domina el espíritu humano desde la caída, como vimos al comienzo. Y seamos sinceros, porque aquí estamos en el marco de la sinceridad. Aquí estamos transmitiendo este mensaje para ayudarlo a usted, para que pueda prosperar, para que pueda mejorar. Y es verdad que dentro de nosotros existe esa contradicción. Hemos tenido resentimiento, hemos tenido odio, hemos tenido sentimientos que no son originales. Todo eso viene de esta serpiente antigua. Entonces el Apocalipsis 12, versículo 7 al 9, nos revela entonces que esta serpiente es el arcángel. Es un arcángel. ¿Qué quiere decir arcángel? Es un líder de ángeles. ¿Cómo lo sabemos? Y porque en el versículo 9, recuerdan, decía que fue arrojado a la tierra y sus ángeles también. Era un líder de ángeles. Como ustedes recuerdan muy bien, primero Dios creó el mundo espiritual, el mundo angelical, antes de comenzar el proceso de la creación. Pero además en Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 15, entendemos también el nombre de este arcángel. Tenemos a Lucifer, a Miguel y a Gabriel como los tres arcángeles en el comienzo de la historia. ¿Cuál de estos tres era ese arcángel que tentó al hombre y a la mujer? En Isaías dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el sol a los lados del abismo. Es decir, este arcángel es el arcángel Lucifer, el arcángel de la luz. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios creó a los ángeles? ¿Por qué Dios creó al mundo espiritual y al mundo angelical? Porque como vimos antes en los principios de la creación, todo lo que Dios crea es bueno. Todo lo que Dios ha manifestado en la creación es una expresión de su amor, de su bondad, de su belleza y su armonía. Y todo lo que está en la creación tiene un propósito celestial. Por lo tanto, no solamente los minerales, los vegetales, los animales y el ser humano, también el mundo angelical tiene un propósito definido. ¿Cómo podemos comprender esto? Por un lado, entendemos la misión de los ángeles como mensajeros. ¿Qué es un mensajero? Es aquel que lleva un recado, es aquel que lleva un mensaje, un contenido, que viene ¿de quién? Viene de Dios. Originalmente estos ángeles han sido aquellos que han ayudado a Dios a comunicarse con el hombre. Leemos en el Génesis capítulo 18, versículo 10. Abra su Biblia y comparta conmigo estos versículos fundamentales. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que había detrás de él, manifestando la expresión de los ángeles. Luego conocemos cómo estos ángeles visitaron a Abraham, a Lot, el ángel en la lucha con Jacob. Hay diferentes manifestaciones de los ángeles en la historia de la restauración, en que no solamente son mensajeros, sino que a su vez son siervos. ¿Y qué quiere decir con siervos? Leemos en el libro de los Hechos, ya en el Nuevo Testamento: y he aquí que se presentó un ángel del Señor,
y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Dios ha creado entonces a este mundo angelical y a los ángeles con el propósito de no solamente dar un mensaje, sino de servir a Dios y de servir a los hijos de Dios. A su vez leemos también en Hebreos capítulo 1, versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿De quién está hablando? De los ángeles. Y esta es una pregunta importante, porque quizás usted se ha hecho este cuestionamiento. ¿Por qué Dios permitió en el comienzo de la historia esta aparición de los ángeles? O esta aparición de un ser que viene y tienta a sus hijos a que lo desobedezcan, a que lamentablemente conduce a la destrucción de ese ideal. Ahora entendemos entonces este propósito de bondad de los ángeles: por un lado dar mensajes, por el otro lado servir. Entonces ahora nos preguntamos, ¿cuál es la relación entre este arcángel y los ángeles? Porque ambos son siervos, ambos son mensajeros. Y nos hacemos esta pregunta fundamental: la relación entre el arcángel y el ángel, ¿cuál es? Como dijimos en un comienzo, es la del líder, es la que guía, el que supervisa. Por eso la palabra arcángel. Y en el orden de la creación, nosotros tenemos Dios como Padre, como creador de todo el universo. Aparece el mundo angelical primero, el mundo espiritual. Luego comienza el periodo de la creación desde el punto de vista físico. Vimos las partículas, los átomos, las moléculas, las plantas, los animales, y finalmente llegamos al ser humano, como última expresión y manifestación de la creación de Dios. ¿Recuerdan en el Génesis capítulo 1? Después de cada día, Dios veía que todo era bueno. Pero cuando Él ve en la creación de Adán y Eva, Dios ya no dice que era bueno, Dios dice que era muy bueno. E incluso la Biblia registra simbólicamente que en el séptimo día se fue a descansar. Es decir, que desde el punto de vista del proceso de toda la creación, Dios había logrado aquello que había soñado, aquello que había deseado desde el comienzo de la historia. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 3, dice incluso: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más a las cosas de esta vida? Y esto es muy importante porque muchas veces se nos presenta la imagen de que los ángeles es algo superior al ser humano, algo más puro, más celestial. Ay, mira qué lindo, es un angelito. Pero desde el punto de vista original de la creación, y miren nuevamente en su pantalla, los hombres son los hijos de Dios. Las mujeres son las hijas de Dios. Hemos sido creados nosotros como herederos de Dios. Así como los hijos heredan de sus padres, de la misma manera nosotros hemos sido creados con ese potencial, con esa capacidad de heredar de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, ser los dueños sobre toda la creación, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista espiritual. Por eso, en concreto en esta relación, Dios, el mundo angelical, en su máxima expresión con Lucifer, y Adán y Eva, así debería existir esta relación original. Adán y Eva eran los hijos de Dios que tenían a Lucifer como su siervo, como un mensajero, como un sirviente, alguien que los iba a ayudar en su crecimiento para cumplir esas tres bendiciones. Y el resto de los ángeles, debajo de Lucifer, obedeciendo la voluntad de Dios para poder establecer ese ideal, el reino de los cielos en la tierra. Entonces, resumiendo esta primera parte, porque estamos analizando el comienzo de la caída humana, el comienzo de esa historia que nos va a llevar, lamentablemente, a registrar la caída del hombre,
ese alejamiento sustancial, ese corte entre el primer hombre y la primera mujer, que lamentablemente, como está registrado en el Génesis 6:6, llevó dolor en el corazón de Dios. Si nosotros analizamos profundamente este versículo bíblico, a tal punto llegó el dolor de Dios que dice que Él se había arrepentido de haber hecho el hombre en la tierra. Él, en un momento dado, viendo el resultado de la caída, dice que se arrepiente de haber hecho al hombre y a la mujer. Y como sabemos muy bien, cuando alguien se arrepiente de algo, es porque no sucedió como uno lo había pensado. Si a usted alguien lo invita a ver una película y le dice, tienes que ir a ver esta película que es maravillosa, que es fabulosa, que es sensacional, y usted va con tremendas expectativas, y de repente se encuentra con una película que no tenía nada que ver con ese deseo que usted tenía, esa expectativa, y se encuentra con una película aburrida, una película tediosa, entonces usted sí puede decir, me arrepiento de haber venido a ver esta película. Por el contrario, si usted ve una película maravillosa, que lo ha inspirado, le ha dado fuerzas, alegría, le ha dado nuevas revelaciones, usted jamás se va a arrepentir de haber ido a ver esa película. Lo mismo con un libro. Lo mismo incluso participando de este ciclo de conferencias. Alguien por alguna razón, y no sé quién fue, le dijo, ve y sintoniza Telepaz. Ve este ciclo de conferencias, estos programas que te van a ayudar. Vas a encontrar las respuestas a un montón de preguntas que te has hecho en tu vida y nadie te las había podido contestar hasta ahora. Entonces usted está sentado frente al televisor y sucede lo mismo. Si usted está escuchando cada una de estas charlas y cada una de estas conferencias y una tras otra se siente entusiasmado, entusiasmada y ya quiere ver la próxima conferencia, quiere ver el próximo tema, jamás se va a arrepentir de haber conectado a Telepaz y este programa que estamos viendo del principio de vida. Por eso es sumamente importante, y ¿saben por qué les recalco esto? Porque hay muchos que sostienen que porque Dios es todopoderoso, porque Dios es omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todos lados. Todo lo que ha sucedido en la historia es voluntad de Dios, es plan de Dios, es predestinación de Dios. Sin embargo, no es así. Dios manifiesta su voluntad, manifiesta el camino, como lo hemos visto en el comienzo de esta presentación, de qué es lo que debe hacer el hombre en su vida para alcanzar su felicidad y para no cometer errores que lo pueden conducir a la infelicidad y al sufrimiento. Por eso la última parte de este Génesis 6:6 registra que Dios sintió dolor en su corazón. Ahora, si ustedes recuerdan, la última vez que sintieron dolor en su corazón, fue porque algo sucedió como ustedes no lo habían esperado, no lo habían deseado. Lo mismo sucedió en el corazón de Dios. La caída de Adán y Eva no es la voluntad de Dios. La caída de Adán y Eva ha sido una consecuencia trágica. Por eso es sumamente importante comprender esta conferencia, porque analizamos la raíz del pecado. Le quiero recordar que no estamos solamente tomando el tiempo para hacer un estudio profundo de las Escrituras, que es sumamente importante, por supuesto, porque todo lo que vemos aquí es palabra de Dios. Y muchas veces a usted le ha pasado que se encuentra leyendo algún versículo y no lo comprende. A través de estas conferencias vamos a comprender todo. Y cualquier pregunta que usted tenga, cualquier duda que usted tenga, hágamela llegar. Yo le garantizo que va a encontrar la respuesta. Pero uno de los puntos cruciales, después de haber comprendido este ideal de la creación de Dios, es poder saber por qué vivimos en este mundo de contradicción, este mundo de sufrimientos, este mundo de drogas, este mundo de inmoralidad, aún en su propia vida. Quizá usted ha pasado por una situación o conoce gente que se ha divorciado.
hijos que no obedecen a sus padres y caen en la droga, en la prostitución, cometiendo adulterio, infidelidad. Todo esto terrible tiene un origen, tiene su causa. Y el propósito de esta conferencia que estamos viendo ahora es que usted pueda comprender este tema tan profundo. Quédese con nosotros, que tenemos mucho más, y vamos a continuar no solamente habiendo descifrado Adán, Eva, el arcángel Lucifer, pero cuál fue la motivación, cuál fue el proceso por el cual se produjo esta terrible caída en el comienzo de la historia humana. Muchas gracias, que Dios le bendiga.